Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Estamos esta tarde aquí para escuchar dos conferencias porque tenemos la oportunidad de conocer in situ el proceso de restauración de la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno y el proceso de restauración de la espadaña. Y gracias en primer lugar a nuestro alcalde José Antonio Ruiz Almenara por encontrarse aquí entre nosotros, a nuestra concejala de Cultura Esperanza Caro y por sus palabras, y al profesor de la Universidad de Historia del Arte de Córdoba, Manuel Pérez Lozano, que se encuentra aquí a mi lado. Y gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo os voy a ir mostrando una serie de imágenes, pocas porque tengo muchísimas, ya que ha sido un proceso muy laborioso y muy lento desde marzo hasta agosto. Y como podéis ver aquí en la imagen, ya tengo una del antes y otra del después de cómo quedó el retablo. ¿Por qué se decide restaurar esta obra? Porque, como todos sabéis, en diciembre del 2014 se produce un incendio y las causas no se saben el porqué, pero empieza en la zona del suelo, por eso está esta parte de aquí abajo más quemada y la hornacina también, y se decide restaurar esta obra. Aparte porque también tiene muchos otros daños, como también la intervención del hombre a través de los años con los repintes, que toda la obra estaba un 80% o 90% repintado, sobre todo con purpurina. Adición de piezas, humedad y cambios de temperatura que llevaron a tener que quitar el retablo del muro, que no se aconseja casi nunca porque siempre esto provoca nuevos daños en la obra, pero en este caso era recomendable. Movimientos naturales del soporte, como los movimientos naturales de la madera, y el incendio que ya os he comentado. Como podéis ver aquí, la zona de abajo se perdió totalmente y tuvo que intervenir el tema de carpintería y demás y ponerlo con materiales muy semejantes al original, con material de madera de pino de Flandes. En la zona esta del escudo, aquí hay zonas calcinadas, pero no se perdió totalmente, se quedó lo que es el soporte, lo que es la madera, se pudo recuperar bastante bien. Y aquí también, aquí se limpió y se quedó bastante bien también lo que es el oro. Vas a ir viendo. Esta es la zona de la hornacina donde se encuentra ahora mismo delante de la Virgen y esto se perdió totalmente. Hubo que hacerlo nuevo con madera de pinos de Flandes, como ya os he comentado, que es muy semejante al original. Siempre se han ido utilizando materiales semejantes al original y materiales reversibles para una posible intervención futura próxima o más lejana. Esto que veis aquí es lo que ya os he comentado, los repintes, que además es un poco contradictorio porque los repintes nunca son recomendables en una obra para nada, porque dañan muchísimo la obra, pero en este caso ha servido como de película de barrera ante el fuego y el calor. ¿Ves cómo se hincha aquí y hay las burbujas en el repinte de purpurina? Y debajo se encontraba el oro en perfectas condiciones, el oro fino apareció en perfectas condiciones. Esto es un anagrama que está bajo el tímpano, que aquí no se aprecia gracias, por culpa de los repintes, pero después una vez que se limpia ya lo veréis cómo quedó. Aquí veis el tema de lo de la humedad que os he comentado, cómo hubo que retirarlo para intervenir el muro y cada una de las piezas se fueron documentando, numerando para que después volvieran a montarse del mismo modo y quedaran en perfectas condiciones, pero se fueron llevando a un taller que se habilitó en el mismo hospital para irlas tratando siempre tanto por delante como por la zona trasera. Y el muro intervinieron una serie de albañiles para eliminar humedades y para fortalecerlo, porque estaba causando muchos problemas en la obra. Aquí podéis ver cómo el muro, aparte, cuando quitamos cada una de las piezas, se nos venía, o sea que era ya un peligro, solo estaba sujeto el retablo por 2 puntos de apoyo, luego se hubiera caído en cualquier momento, era recomendable quitarlo, y aquí veis las piezas, cómo se han caído el muro, estaba muy frágil. El siguiente paso fue la limpieza de la acumulación de polvo para poder después proteger las pinturas. Se ven también aquí los repintes. Esta pintura veis cómo está muy oscura, es por la oxidación del barniz, por el paso del tiempo. Los repintes en el oro también se ve aquí totalmente repintado. Y se fijaron los estratos que estaban con peligro de pérdida y desprendimiento. Se fijaron mediante inyección primal y se aplicó presión y calor para que no hubiera más pérdidas, porque aquí, como veis, se ve la madera y se había perdido bastantes zonas de la policromía y del oro. Aquí la siguiente fase fue proteger la capa pictórica para poder intervenir la zona trasera.
Se protegió con papel seda y cola animal, siempre utilizando materiales reversibles, como ya os he comentado, y así de este modo no había peligro de daño en las pinturas. Posteriormente se intervino la zona trasera, como veis, aquí están las humedades, las acumulaciones de polvo, los daños por ataque de insectos xilófagos debido a la humedad, y se intervino toda esa zona, se limpió, esta es la zona del tímpano, una vez limpia, para poder trabajar la zona delantera y ya eliminar todos los daños que tenía en esta zona. Posteriormente se retiró la capa de protección de las pinturas para poder limpiarlas e intervenirlas. Se metió un poco de humedad con bayetas húmedas, pero siempre controlando esa humedad. Aquí, antes de que se me olvide, os quiero comentar, no sé, yo no creo que se vea ahí a lo mejor mucho la imagen, pero hay en los famosos arrepentimientos que tanto se habla en los cuadros, en la oreja esta de la mula, esto es la figura del nacimiento, son tablitas muy pequeñas y hay 4 tablas a cada lado de la hornacina, referentes a la vida de la Virgen. Este famoso arrepentimiento, se ve la oreja como el pintor lo quiso poner delante de la columna y luego vio que la mula está justo detrás, como que no tenía lógica que la oreja quedara adelante. Entonces se ve, referente por las veladuras y demás y el paso del tiempo, se ve la oreja ahí. No sé si lo veréis desde ahí, pero si no, después os acercáis y lo veis en directo, que se ve mucho mejor. El siguiente paso fue la limpieza química y mecánica, utilizando diferentes disolventes. Aquí veis la zona limpia ya tratada y la zona sin limpiar, como por el paso del tiempo la oxidación del barniz está totalmente oscurecido y no se ven los colores. Después aparecieron todos estos colores y unas pinturas bastante interesantes. Aquí están también las grietas, la separación de piezas, como después también se tuvo que tratar. Y para esto se utilizaron disolventes siempre muy suaves, que no dañaran la obra, intentando no dañar nada las veladuras, la pátina que tenía ya por el paso del tiempo. Y aparecieron esos detalles muy curiosos, fijaos en el pelo, los detalles del pelo. Aquí tenemos también los repintes que antes os he comentado, las burbujas por el calor y demás. Aquí se ven las burbujas, esto está totalmente sin limpiar, en la zona izquierda de la hornacina del retablo, y en la zona derecha sí está limpia. Veis cómo apareció el oro, es un oro fino, de bastante calidad, tenía algunos daños, algunas pérdidas, pero estaba en bastante buenas condiciones, a pesar de tener el repinte encima, pero lo protegió del fuego y del calor. Aquí aparecen en la foto de la izquierda unas catas, que es lo que se suele hacer antes de la limpieza, y aquí veis el barniz oxidado, como ya os he explicado antes, y en esta cata ya se descubre los colores que tiene la imagen. En la derecha, una vez limpia esa imagen, veis los detalles que tiene también en el pelo, las veladuras que tiene en la cara, son bastante interesantes, son muy pequeñas, que de cerca hay que acercarse muchísimo para verlas, las de arriba no las podréis ver si vais ahora, pero son muy interesantes estas pinturas, pero sobre todo su tamaño tan pequeño. Esta es que me encanta, esta la he puesto aquí porque es que me encanta y es una de las tablillas más interesantes, porque fijaos cuántos materiales aparecen ahí, cuántas herramientas bajo la figura de San José, todas las herramientas que está utilizando el carpintero, el niño Jesús con el trigo ahí en la sábana, y luego las veladuras que tiene en la cara la Virgen. No se ven estas fotos muy bien y menos ahí, pero las pupilas, el brillo en los ojos que ahí no se ve, pero aquí no sé si lo veréis, la aguja y el hilo es detalle súper fino, lo ha hecho con un pincel excesivamente fino, es muy minuciosa la pintura, muy detallista. Y aquí aparece la limpieza mecánica. Una vez que ya limpiamos químicamente, cuando quedan estos restos, que no sé si lo veis ahí también, son como unas manchas más oscuras, es lo que queda cuando tú lo limpias, y ya no vamos a seguir insistiendo con los disolventes, porque te puedes cargar la pátina, los colores, y entonces ya tienes que hacerlo mecánicamente, con la punta del bisturí, y mucha paciencia, mucha precisión y dedicación, hasta que se elimina totalmente para poder seguir con los siguientes pasos. Esta limpieza es de las zonas calcinadas, como os he comentado antes, algunas zonas se perdieron totalmente, que hubo que intervenir en carpintería, y aquí, que parece que está totalmente calcinado, simplemente tenía una capa de humo sobre el oro. Entonces, en el momento que se limpió, apareció el oro en perfectas condiciones. En otras no hubo tanta suerte, pero en esta zona sí se ve cómo brilla y lo bien que se encuentra esa zona de oro. Estos serían los anagramas, que bajo el tímpano hay unos anagramas que pone Ave María, gracia plena. Estaban totalmente repintados y no se veía nada, y al limpiarlo apareció el oro en bastante buenas condiciones y unos motivos florales con unos tonos bastante interesantes también. El de la derecha son otros que hay también motivos florales junto a las pinturas en vertical, al lado de la hornacina,
Aquí podéis ver los repintes en la zona de arriba, los repintes que cubrían las pinturas, y cuando se limpiaron, la zona de abajo ya está limpia, aparecieron estos motivos florales con tonos interesantes, pero con muchas pérdidas. Esta zona estaba mucho peor que las pinturas se conservan bastante bien. El siguiente paso fue la reconstrucción del soporte y el sellado de grietas. Todas estas grietas que veis aquí están reconstruidas y selladas mediante pasta de madera o resina epoxi, para evitar la acumulación de polvo y de diferentes insectos. Y aquí también la veis en lo de los anagramas que os he comentado, que ya está limpio y se ha reconstruido toda esa zona para poder seguir con la reintegración de la preparación que ahora veréis. Aquí tenemos la reintegración de la preparación, que es una de las fases más importantes porque de ella depende que haya un buen resultado final o no. Como veis, en el oro es donde había muchas más pérdidas, por eso veis estas zonas blancas. La preparación se sigue preparando como antiguamente, el llamado estuco, que es con cola animal y sulfato de cal por saturación. En las pinturas, como veis, como os he comentado, estaban bastante bien, exceptuando las de la oxidación del barniz y demás y los repintes, y tienen muy pocas pérdidas. Veis esos puntitos blancos, esas son las pérdidas que tenía, que se han reintegrado. Y el oro es la que sí estaba bastante mal, y sobre todo en la zona baja. La zona alta del retablo era la que se encontraba en mejores condiciones. La de abajo, aparte, pilló bastante de lo del calor, del fuego y demás. Veis aquí toda esta zona de motivos florales se ha perdido totalmente. Aquí en las pinturas se ven ya los colores y se ven unos puntos pequeños blancos, esos son los que se han reintegrado de la preparación. La preparación siempre es lo que hay debajo de las pinturas, y lo que hay debajo del oro después se embola y después se dora. Entonces es necesario, pero hay que dejarlo un enrasado, dejarlo totalmente a nivel, porque después de ello depende que haya un buen resultado final o no. Y la reintegración de la capa pictórica, otra parte importante. Yo el criterio que he utilizado aquí es de diferenciación, el de rigatino. También se puede utilizar el puntinato. El rigatino consiste, para aquellos que no lo sepan, en líneas verticales paralelas muy unidas, como veis aquí, que a cierta distancia, a unos metros, no se note, pero de cerca tú puedas diferenciar totalmente lo nuevo de lo viejo, pero que no moleste a la vista o a esos unos metros. Aquí en las pinturas apenas se nota porque las líneas son muy pequeñas, muy finas, pero en ambos sitios, en realidad había por todo el retablo muchísimas lagunas que ha habido que reintegrar mediante este criterio de diferenciación. En algunas zonas de los motivos florales se ha utilizado tintas planas, porque no podía yo inventarme nada ni está recomendado eso, pero solo os he puesto estas dos fotos porque hay muchísimas y no os iba a aburrir. Y el barnizado final y los retoques, aquí ya recuperamos lo que queríamos. Con el objetivo de esta obra era frenar el deterioro, recuperar la lectura original de la obra. Y aquí veis todos los colores, que se supone que tuvo un porqué este retablo en su momento cuando se hizo, de enseñanza a los fieles. Pues aquí se ha recuperado la lectura original de la obra. Y aquí veis lo de Ave María, gracia plena, que os dije, y un detalle de las pinturas, de los motivos florales y demás. Aquí ya, una vez que se estucaron, se montó el retablo en el muro, porque lo habían trabajado anteriormente los albañiles, y después se reintegraron in situ, en la pared ya montado. Otro detalle, igual que lo que os he comentado de la oreja, que era interesante, es la posible firma, que no sabemos si será del pintor, del dorador, del carpintero o de alguien que pasó por allí años después y le dio el mismo que le dio los repintes. Pero aquí, no sé si lo veis, no sé si desde ahí se ve, aquí hay una J, una M, una U, una N parece, no sabemos si pone J. Muñoz, pero es una firma, no sabemos. Para saberlo con más exactitud habría que seguir investigando y habría que llevarlo a laboratorios y demás, y llevar estratigrafía o con ultravioletas y seguir investigando a ver de quién se trata, si sería de la misma época o posterior. Es un dato curioso que lo dejo ahí para seguir investigándolo. Y ya para finalizar, hablar como ha dicho antes Espe, de la importancia de la conservación y prevención para evitar futuros daños. Todos deberíamos de tener eso en mente, de conservar el retablo por ejemplo, que ha sido restaurado tan recientemente, pues evitar humedad, evitar cambios de temperatura, limpiezas químicas con productos y frotados in situ. Después también eliminar las humedades, que por ejemplo en este caso ahí sigue habiendo humedades en la sala trasera, en la sala que hay detrás del retablo, que yo ahí recomendaría que en breve eliminaran esas humedades, que creo que están en ello.
Y súper importante también la iluminación. La iluminación sí que me gustaría que también se pusieran a ello como un proyecto de iluminación que arreglaran eso, porque tiene dos focos a los lados que en realidad dañan un poco la obra, y luego aparte que no tiene una correcta lectura visual la imagen. Y bueno, pues esta ha sido mi intervención, un poco corta, pero bueno, espero que os haya resultado interesante. Paso la palabra al profesor de Historia del Arte, a Manuel Pérez, y él os va a hablar también un poco más de la iconografía de esas tablillas, que son muy interesantes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Esperanza, por su presentación. Gracias a Palma del Río por invitarme a estas cosas, gracias a su corporación al completo, que veo que ha venido muchos representantes de la corporación, y al señor alcalde. Yo siempre me encanta venir a Palma porque Palma es una ciudad que veo cómo se va interesando por la conservación de su patrimonio. Es ejemplar esta actuación, ha habido una desgracia y inmediatamente pues se ha actuado para no solamente evitar el deterioro de un bien, sino que creo que se ha expuesto ahora en mejores circunstancias de la que estaba antes en cuanto a lo que es esta restauración. A mí se me pidió que investigara y que viera dos aspectos, tanto el tema del retablo como el tema de la restauración del campanario. Y realmente yo, como historiador del arte, ella, la técnica en restauración, yo lo que intentaré será dar algunos datos, algunas pinceladas sobre el valor histórico de lo que se ha restaurado. He de reconocer que todavía en la investigación sobre Palma del Río tenemos muchos elementos puntuales porque la documentación va apareciendo. La documentación va apareciendo, pero es un poco complicado. Supongo que los interesados en la historia de Palma conocen el problema de tener con unos horarios limitados el acceso a la documentación protocolaria de Palma. Los protocolos notariales de Palma están en posadas y dependemos un poco de los horarios de las notarías, no siempre podemos ir cuando queremos, y hemos estado haciendo algunas catas para intentar documentar estas obras de las que vamos a hablar ahora, y la verdad es que no nos han dado muchos resultados, pero también los historiadores del arte tenemos unos procedimientos para poder fechar y para poder datar con cierta aproximación las obras, que es el estudio comparativo, es la atribución, relacionando unas obras con otras. Y en esto pues creo que podremos dar algunos datos interesantes, especialmente voy a empezar con el campanario para dar unos datos interesantes y una atribución de la autoría del campanario. Bueno, aquí tenemos el campanario. Yo lo que he querido llamar campanario técnicamente es espadaña, pero cuando hay varias campanas superpuestas y tal, ya la estructura es más de campanil o campanario. Campanil quizás sería el término más correcto, porque campanil es digamos, el edículo que tiene campanas. Y como aquí se fue complicando un poco la cosa, de todas formas, como bien se ve, el campanil del Hospital de San Sebastián tiene una estructura antigua y sobre esa estructura superpuesta una posterior que incluso está fechada en 1859, y yo tampoco he indagado más sobre la fecha de 1859. Sí me he preocupado de los orígenes del campanil. Bueno, el Hospital de San Sebastián, como saben ustedes, es una fundación del siglo XV de Juan González de Constantina, y ha sido una institución muy arraigada en Palma del Río. Sigue funcionando y creo que más o menos pues estaríamos ante
quizá la institución más antigua, casi con el Consejo de Sevilla, pues casi de las instituciones más antiguas que existen en Palma del Río. Aquí les traigo una fotografía del archivo de la Universidad de Sevilla. Es una fotografía de una campaña que se hizo en 1929. Entonces es una fecha interesante, anterior a todos los acontecimientos en torno a la Segunda República y la Guerra Civil, y aquí podemos ver un poco la apariencia que tenía la fachada del hospital. Lamentablemente la foto se corta cuando llega a la altura de la campana y no podemos ver el campanario con anterioridad. También les traigo una fotografía también de esa campaña cuando se fotografió el patio que tenemos aquí al lado en 1929. Ahora voy a dar un salto y me voy a ir a Marchena. Esta es la iglesia de Santa María de la Mota de Marchena. ¿Por qué traigo esta iglesia? Pues por una sencilla razón, porque esta iglesia, que fue atribuida por el profesor Alfredo Morales de la Universidad de Sevilla a Hernán Ruiz II, la atribución se hizo no porque estuviera documentada la intervención de Hernán Ruiz II en esta iglesia, sino porque los maestros de obras que construyeron la torre eran los maestros de obra de Hernán Ruiz II. Y entre esos maestros de obra se le paga a un maestro que se llama Juan Ruiz Albani, se le paga por hacer los diseños, los cartones, lo llama el documento, de la torre de Santa María de la Mota. Con lo cual tenemos que hacia 1564 Juan Ruiz Albani está documentado como autor de lo que pudiéramos llamar el diseño de esta torre. Lo curioso es que el alarife de Palma del Río entre 1529 y 1546 es Juan Ruiz Albani. Con lo cual se me ocurrió la siguiente comparación. Si cogemos esta torre, aquí tenemos dos fotografías de la torre, y la comparamos con las cosas de Palma del Río, y considerando que Juan Ruiz Albani era hijo natural de Juan Ruiz Cantero, Albani era albañil, incluso en alguna transcripción viene albañí, pero nunca con la L, siempre falta la L, y él firma Juan Ruiz Albani o con Y al final. Y su padre era Juan Ruiz, pero Juan Ruiz era cantero. Juan Ruiz era hermano de Hernán Ruiz I. Por tanto, Juan Ruiz Albani era sobrino de Hernán Ruiz I y era también primo de Hernán Ruiz II. Curiosamente, deja Palma del Río porque se incorpora al equipo de Hernán Ruiz II cuando ha muerto su padre. Seguramente, esto lo tengo que confirmar en la documentación, el autor del balcón de Palacio sea Juan Ruiz Cantero, el padre de este Juan Ruiz Albani, porque este balcón está hecho antes de 1538 y Juan Ruiz Albani llega a Palma del Río en 1539 y está hecho en piedra. Es una obra que destaca como realización en piedra porque la mayoría de la arquitectura de Palma del Río está hecha en ladrillo. Al lado del torreón donde se encuentra el balcón, pues tenemos la flamante oficina de turismo que por la investigación que hemos podido hacer es la alhóndiga que se encarga en el año 1542 y se termina entre 1545 y 1546. No tenemos una fecha exacta de la terminación, lo que sí tenemos es un dato que en 1546 se dan una serie de ordenanzas de que se multe a quienes pongan el precio del trigo en la alhóndiga antes de que llegue el regidor de semana, que era el que tenía que poner el precio. Y por tanto en la alhóndiga se estaba depositando trigo en 1546. Por tanto, esa es una fecha que tenemos ahí de una obra que tiene todas las características de ser llevada a cabo
por Juan Ruiz, que era el alarife de Palma y era, digamos, maestro de obra de este equipo de los Hernán Ruiz. Los diseños son de Hernán Ruiz, lo mismo que el famoso patio de Santa Clara, pues lo hace este hombre, pero siguiendo diseños de Hernán Ruiz. De esto ya hemos hablado en otras ocasiones. Bien, pues como nos encontramos a este Juan Ruiz haciendo los diseños para esta torre, lo que se me ocurrió fue ver esta torre, ver cómo está hecha y compararla con las cosas de Palma. Y la voy a comparar con esta. Dirán ustedes, oiga, pues no se parece mucho. Pero, ¿y si la comparamos con esta, especialmente aquí? Esto es la espadaña de San Francisco, que está hecha prácticamente en el mismo tiempo, en el mismo periodo, que la de San Sebastián. En concreto, hay una referencia en las actas del Hospital de San Sebastián. Lo que pasa es que es una referencia muy vaga. Dice que en 1531 se compró una campana para el hospital, para la iglesia del hospital. No sabemos si era una campana para decir misa o era la campana para ponerla en el campanario. Pero es probable que por los años 30 se hubieran hecho estos campanarios y viéndolos dirán ustedes, bueno, tampoco se parece tanto. Sí, quizás el arco, quizás esos dentellones, no sé si aprecian los dentellones que hay debajo de las cornisas, pero están ahí. Hay que observar un poco más atentamente y se verá, no sé si lo aprecian, pero bajo el arco y sobre todo bajo la línea de imposta que hay en el arco, hay unas marcas que yo las he señalado aquí, porque ahí hubo, son unas marcas de haber habido azulejos que han desaparecido, pero darían esta impresión. Ahí se han perdido los azulejos, probablemente también había azulejos en la parte superior. Esto ya es más invención porque los restos de pintura no me permiten determinar cómo serían esos azulejos, pero tendrían una pinta parecida a esta. En los lados frontales se ven los restos de haber existido esas bandas y quizás todavía mejor se aprecian en los laterales. En el lateral de la iglesia de San Francisco tenemos un escudo entre azulejos. Ese escudo es el escudo franciscano y está tratado igual que está tratado aquí el escudo de los Medina Sidonia, que son los que financiaron la iglesia de la Mota de Marchena. Debajo, lo he marcado aquí, aquí tienen otro marco donde hubo azulejos. Está claro que hay un cemento allí puesto formando un rectángulo. Ese rectángulo probablemente fue algo así. Y como están viendo ustedes, estas formas decorativas están tanto en la iglesia de Marchena como estuvieron aquí, aunque, en fin, aprovechando que se ha restaurado el campanario de San Sebastián, pues yo animaría a que hubiera, a ser posible pronto, Palma del Río gestiona muy bien fondos FEDER para patrimonio y les sugiero pues una propuesta de atacar, digamos, la restauración del interesante campanario de San Francisco que debe estar hecho en la década de 1530. Probablemente este y Marchena no solamente tenían estos azulejos, sino que estaban blanqueados y han perdido la cal. Pero era muy frecuente, son muy sevillanas estas espadañas blancas con azulejos. Últimamente se están restaurando torres y se están blanqueando. Recientemente la de Fuentes de Andalucía ha sido restaurada y se ha pintado de blanco con sus azulejos y sus pinturas y ha quedado muy bonito ese contraste de azul y blanco.
De hecho, si se, también ya por pedir, si se restaurase la torre de la iglesia de la Asunción, pues también sería interesante blanquearla, porque realmente el ladrillo siempre iba enlucido y pintado. Pero bueno, estas son sugerencias. No, aquí pueden ver un poco cómo los recursos decorativos son los mismos en una torre y en otra. Y por tanto, si la torre de San Francisco se la podemos adjudicar a Juan Ruiz Albani en la década de los años 30 del siglo XVI, también en buena lógica, puesto que hay constancia de que está funcionando plenamente la iglesia del Hospital de San Sebastián, está funcionando en 1532. Ya empiezan a organizarse entierros e incluso, esto también lo digo ya que están aquí bastantes miembros de la corporación, adquieren el derecho a enterrarse en el Hospital de San Sebastián, no solamente el clero del hospital, sino también los miembros del regimiento de la villa. Y está documentado precisamente en 1532 cuando solicitan, es decir, que se haga un enterramiento para que tengan derecho a enterrarse los miembros del regimiento. Bueno, esto esto pertenece a la historia y no voy a reclamar nada, ¿no? También tenemos datos bastante curiosos sobre la campana, pero me ha sorprendido porque no hemos podido leer las inscripciones. Emilio Navarro me ha cedido una fotografía sobre la campana, donde es difícil leer las inscripciones, pero dado que la campana se bajó, hubiera sido bueno haber leído las inscripciones. Yo tengo una escritura que tanto la he encontrado en el archivo de los duques de Híjar en Zaragoza, como también en el archivo de protocolos de Posadas de 21 de diciembre de 1637, donde viene un maestro de hacer campanas de Córdoba que se llama Juan de Alvear para hacer una nueva campana y ahí sí lo dice claramente, para la espadaña del hospital de San Sebastián. Hay un documento muy pormenorizado que se llama así: gastos por menudo que se hizo para la campana fuera de lo que por escritura se obligó el mayordomo a pagar al campanero, que tiene fecha de enero de 1638. La campana se realizó en un horno que se hizo en la explanada delante del monasterio de San Francisco. Y se pormenoriza todo el proceso de la campana, pero lo llamativo es que esta campana, no sé por qué cuesta verlo en la fotografía y no se lo puedo señalar desde aquí, pero aquí hay una fecha que pone 573. Si eso fuera el año de la campana, no coincide con la que tenemos documentada. Es posible que esta campana viniera de otro sitio. De hecho, a mí me parece que es una campana bastante más grande que el hueco del campanario. Yo creo que es una campana traída de otro lugar, no sé de dónde, y tiene toda la pinta, por las inscripciones, por los textos, de ser una campana del siglo XVI. Pero no es la primera, porque la primera se había agrietado y por eso se llama al maestro campanero para que la funda de nuevo. Y habla de una campana nueva, no de reparar la vieja. Pero en fin, estos choques entre documentación y realidad, pues a veces nos hablan de que han sucedido otras cosas que no tenemos registradas por ahora y que no sabemos de dónde han venido. La campana lleva también, en el lado visible actualmente, lleva el escudo de los portocarreros, que teniendo en cuenta que los portocarreros en el siglo XVII hicieron bastante pocas cosas por el pueblo, estoy convencido que efectivamente la campana es del siglo XVI, sobre todo de la época del segundo conde y de la condesa viuda, la segunda esposa del segundo conde, que realmente fueron los que más obras hicieron en el pueblo. Bueno, aquí tenemos el campanario de San Francisco, que lo pongo un poco. Aquí pueden ver
no sé si lo aprecian en la foto, esas bandas laterales, que era donde iban adheridos los mosaicos, iba a decir, los azulejos, y probablemente eran unas bandas azules. Como el campanario de Marchena tiene pues prácticamente 20 años más, pues es algo más sofisticado en su decoración. Pero tiene muchos elementos de la arquitectura de Juan Ruiz Albéniz. Bien, hay otro campanario que, por citarlo, este ha sido restaurado y está bastante elegante, el campanario de Santo Domingo, que creo que es el tercero de la serie y que es quizá un poco más sofisticado y recargado, y vuelve a repetir ese motivo superior de rombos, y por eso me imagino que lo que había en la pintura de San Francisco debían ser unos rombos parecidos a estos que tiene el campanario de Santo Domingo. Toda una arquitectura en ladrillo muy bien llevada. Tenga usted en cuenta que este Juan Ruiz Albéniz, que está aquí en Palma del Río, termina trabajando en la Giralda de Sevilla. Todo el campanario de la Giralda de Sevilla, que está hecho en ladrillo, este hombre está allí trabajando en el equipo de Hernán Ruiz II. Es decir, que este era un buen constructor. Bien, ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es el tema del retablo y su restauración. No me quiero alargar demasiado. Realmente hemos hecho catas de investigación documental. Hemos intentado localizar este nombre, Juan Muñoz, que nos ha aparecido y que ya ha hecho referencia a Irene, que aparece junto a la figura de Dios Padre. Yo, después de indagar bastante, que no hemos encontrado quién sería este individuo, aunque existe un Muñoz que fue un pintor en Palma en unos años muy tempranos, en 1528, y que no creo que tenga relación con este, no puede tenerla. Yo no creo que sea un pintor. Yo creo que por la posición que tiene la inscripción y por el hecho incluso de haber sido borrada, para mí esto es lo que pudiéramos llamar en términos actuales un graffiti. Alguien puso su nombre un día allí, pero un pintor no hubiera puesto ahí una firma. No es un lugar habitual para una firma de un pintor, ni tampoco un dorador. Hay muchos otros lugares en el retablo donde se podía haber puesto la firma, en esos mismos casetones con la inscripción Ave María Gracia Plena. Ahí podía haberse puesto la firma. Es muy frecuente que junto a los textos pues aparezca un texto más pequeño, pero ahí no apareció la firma. Ahora, el reto es saber ponerle fecha y establecer una posible autoría. Bien, aquí, ya digo, no nos ha aparecido nada de documentación y hemos recurrido a analizar la iconografía y a analizar ciertas comparaciones formales que podemos hacer con la pintura en Palma del Río, y a partir de ahí podemos sacar algunas conclusiones, que son, por supuesto, provisionales porque no están suficientemente documentadas. Pero, por lo menos para dar luz sobre lo interesante de este retablo, pues servirá. Bien, la arquitectura del retablo y la temática en general que contiene es una temática, bueno, es una arquitectura que nos está hablando de una obra en torno a 1640, 1650. Y luego la iconografía es una iconografía muy mariana, con 4 escenas en el lado izquierdo y 4 escenas en el lado derecho. Esas escenas aquí las tenemos agrupadas. Tienen una disposición un tanto extraña iconográficamente. Empieza por la parte baja con la Inmaculada, pero si vamos siguiendo una cronología bíblica, vendría el nacimiento de la Virgen, vendría luego la educación de la Virgen,
los desposorios de la Virgen y tendríamos que pasar a la pilastra del lado derecho. En la pilastra del lado derecho, ahora la decoración, cronológicamente, en vez de ser ascendente como era antes, es descendente. Y tendríamos la Anunciación, no es propiamente una adoración de pastores, es un nacimiento. Luego vendría el hogar de Nazaret y por último vendría la coronación de la Virgen, un poco el final del ciclo. Es una iconografía mariana típica que recoge los momentos fundamentales de la historia de la Virgen y que curiosamente elude las referencias directas a la pasión de Cristo. No aparece la Virgen en ninguna escena de pasión. Y por tanto, pues estaríamos hablando de una vocación mariana más de tipo de Virgen de Gloria, en la que hubiera sido la protagonista de este retablo. También habría que decir que en el contexto hay un elemento clave que es el tema de la representación de la Inmaculada. La Inmaculada Concepción, así vestida de blanco con túnica azul, se generaliza en la pintura andaluza en la década de 1630 por las revelaciones que se publican en Madrid de Santa Beatriz de Silva, que tiene unas visiones. Era una monja del siglo XV, pero se publica el texto en el siglo XVII, hacia 1630, y entonces ahí Beatriz de Silva tiene unas visiones de la Virgen donde se le aparece vestida de blanco y azul. Y entonces la Virgen, que se vestía de túnica carmesí y manto azul, empieza a generalizarse la vestimenta de blanco a partir de eso. Con lo cual aquí tendríamos una fecha, 1630, como fecha post-Cuen. Es decir, esto debió hacerse después de 1630. Y tiene una iconografía también interesante porque la luna sobre la que está la Virgen está hacia abajo. Esto indica que esta iconografía está tomada, tiene su origen en Sevilla, es como lo dictamina Francisco Pacheco en El arte de la pintura, que los cuernos de la luna deben estar hacia abajo. No es ninguna cuestión de que si la luna hacia arriba puede parecer la luna de los moros, ni nada de esto como a veces se ha dicho, sino es que es un principio científico. Si la descripción que dice el Apocalipsis de la mujer apocalíptica es que el sol estaba a su espalda, es decir, aquí el sol está radiando en torno a la cabeza de la Virgen. Si el sol estaba a la espalda de la Virgen y la luna a sus pies, el sol incide sobre la luna, iluminando la parte superior. Y esto lo decía un jesuita, el padre Alcázar, y lo recoge Francisco Pacheco y dice que la Virgen, digamos, siguiendo la ciencia astronómica, tendría que estar representada con los cuernos para abajo. Luego la evolución del tema, y por eso creo que es de los años 30-40 esta iconografía, luego hacia 1660 se suele ya generalizar el uso de la luna llena para simbolizar la llena de gracia. Murillo tiene muchos ejemplos, aunque he visto que este pintor es relativamente original en su iconografía, porque no he encontrado un paralelismo exacto ni con la pintura sevillana ni con la pintura cordobesa, donde pueda decir se ha copiado de esta composición. Ha creado una composición bastante adaptada a la verticalidad del formato en el que se adapta. Y bueno, luego yendo a detalles, independientemente de que a lo mejor haya tenido algún retoque en los ojos, porque hay ojos que, como tú indicabas antes, hay ojos muy bien pintados y estos son unos golpes negros muy fuertes. Yo creo que debieron ser retocados en un determinado momento. Es una Virgen con el pelo muy rizado, lo que evidencia que probablemente su inspiración esté en estampas flamencas, que son las que trajeron la iconografía mariana. La primera representación que hay en Sevilla de una Inmaculada está precisamente impresa en un libro
de un monje anónimo que se llama el Cartujano, que escribe una vida de Cristo, y hay unos impresores Kronberger que vienen del norte de Alemania, que utilizan una estampa que es la de la Tota Pulcra, y estamos hablando del año 1521. Esa es la primera representación de una Inmaculada en Sevilla. Y la influencia de la estampa flamenca fue muy, muy intensa. Luego, en fin, ya cuando vemos la luna en detalle, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, es esa mancha carmesí que hay debajo de la luna. Y si observan, verán que debajo de la mancha hay unas líneas verdes. Estoy casi convencido de que ahí se pintó o una serpiente o un dragón y alguien lo borró. Alguien lo borró pintando la mancha carmesí. Esto también es una cosa muy andaluza, la de dar cierto yuyu, la serpiente y el demonio, y alguien debió borrarla porque debajo hay algo. Y yo al principio pensé, bueno, debe ser una rosa, pero es que es una mancha informe extendida de esa manera que llama mucho la atención. Lo cual quiere decir que esta iconografía es la que procede a partir del Breve Apostólico de 1636, viene una oleada de representaciones de la Virgen, y yo creo que por ahí viene esta iconografía. Y que por tanto nos está dando una fecha aproximadamente de los años 30, 40, yo diría más 40, ¿no? Esta escena, porque esta, aunque es la primera y parecería una escena triunfal de la Virgen, claro, esta nos está hablando de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Y por tanto, la siguiente escena lógica sería el parto de la Virgen. Es decir, una nos cuenta la concepción y... Es decir, la iconografía de la concepción es muy complicada, porque lo que quiere decir es que la Virgen fue concebida sin pecado original, pero como eso no se puede pintar, pues entonces se terminó concretando en una mujer que representaba eso. Y la siguiente escena, la verdad es que es una escena que va a ir desapareciendo en la iconografía mariana, la escena del nacimiento de la Virgen, porque realmente no tiene base en los textos evangélicos canónicos, y después del Concilio de Trento se fue intentando que desapareciera toda esta iconografía, digamos, apócrifa. No obstante, estos temas pues tuvieron cierta vigencia. Lo mismo pasa con el siguiente tema, que además es quizás una pintura muy fresca, muy inocente. En el tema de la educación de la Virgen aprendiendo a leer con Santa Ana, es un tema que también dejó de utilizarse después del primer tercio del siglo XVII, porque en el fondo daba la imagen de que la Virgen pues tenía, es decir, el Espíritu Santo la había dejado fecundada, pero le había dado poca ciencia, ¿no? Y entonces necesitaba aprender y su madre enseñarle, y fue un tema que fue desapareciendo. Es raro, es muy frecuente en el área sevillano encontrar el tema de la educación de la Virgen, pero piensen ustedes en la segunda mitad del siglo XVII. Ese tema ha desaparecido. Pero está tratado con bastante inocencia. Ahora comentaremos un poco cuestiones de estilo. Otra cuestión que viene a continuación son los desposorios de la Virgen. ¿Dónde he metido yo el cuadro? Bueno, aquí lo tenemos en la serie. Este es el último de la serie, el que está en la parte superior. Los desposorios de la Virgen. La Virgen contrayendo matrimonio con San José. La representación de San José también es muy significativa, porque este San José es un San José joven, no es un San José mayor. Esta era una iconografía típica, estas representaciones de San José, un señor mayor, para intentar dejar más claro a los poco formados que la Virgen había permanecido virgen, y por tanto San José, ya de edad avanzada, pues no podía haber tenido, digamos, demasiadas tentaciones
con la Virgen. Y se representaba a San José bastante mayor, pero por influencia de Santa Teresa, que es la que en España va a fomentar la devoción a San José como padre de familia y como cuidador de la casa y como esta idea que se desarrollará con el tiempo de San José obrero, San José que trabaja para alimentar a su familia, esta idea se desarrolló bastante en el siglo XVII. Y empezó a tener peso hacia también 1640. San José y la Virgen están tratados con una pincelada bastante suelta, muy puntual. Yo creo que los ojos de San José están retocados, ¿no? Están muy forzados. Mientras que otras representaciones de la Virgen, como la que hemos visto antes de la Virgen con Santa Ana, pues están mejor definidas. De todas formas, hay distintas calidades en las pinturas y ahora iremos comentando también cuestiones de estilo. Bien, de ahí pasaríamos, saltaría, porque como vamos ascendiendo, saltaría a la parte central. Ahí tenemos lo que se ve, las letras que se ven de esa inscripción, que como digo, casi estoy convencido de que no vamos a encontrar un pintor que se llame Juan Muñoz, salvo este que aparece en el siglo XVI. No he encontrado otro Muñoz que fuera pintor en el siglo XVII. Han aparecido algunos nombres. Emilio, con la transcripción que hizo del padrón de armas, localizó a un Juan Zamora en 1636. No voy a decir que sea Juan Zamora porque no tenemos pruebas, pero aquí en Palma del Río había algunos pintores. Y lo que sí es cierto es que el que pinta esto está siguiendo la escuela, pudiéramos decir, de un pintor de Palma del Río, que ahora intentaremos mostrar quién es. Por su forma de pintar el Dios Padre y por su forma de pintar los ángeles, me recuerdan una serie de obras que ahora vamos a ver. El tema del Dios Padre y estos ángeles aparecen en algunas pinturas de Palma y esto nos va a permitir establecer la autoría. Pero voy a seguir con la iconografía. Empezando ahora por la derecha, tendríamos el primer tema, sería la Anunciación. El segundo tema sería el Nacimiento. El tercer tema, el Hogar de Nazaret, que es el de mejor calidad de todos, desde luego, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Y el último tema sería el de la Coronación de la Virgen. El de la Anunciación es una iconografía típica de la Anunciación, adaptada a ese formato vertical de la pilastra, y no hay mucho que destacar. En el tema de en el tema del nacimiento, aparte de esa curiosa representación del buey y la mula mirando al cielo, luego tenemos una cosa un poco cruel porque el corderito que le han puesto parece un perro muerto, con perdón, más que un cordero. Parece que no tiene mucha información sobre corderos, aunque en Palma del Río se pintaban algunos corderos de mejor calidad en otras obras. Y como digo, la mejor pintura de todas es esta de la serie de Nazaret, donde tenemos muy bien descrito el trabajo de carpintero con las herramientas y tenemos una imagen bastante buena de la Virgen y el Niño, sobre todo la Virgen. La Virgen quizá la pintura más interesante. Y entonces cuando vi la Virgen esta, caí en la cuenta y digo, esto lo he visto yo en Palma del Río. En la iglesia de la Asunción tenemos una serie de cuadros que también cuentan la infancia de Cristo y la Virgen. En concreto, este es el tema de la visitación. Y esta Virgen, esa Virgen
con esos mofletes sonrosados, esa actitud, ese tratamiento del pelo. Evidentemente, el pintor que tenemos a la izquierda no tiene la maestría del de la derecha, pero está siguiendo al de la derecha. No sé si es el mismo con unos años menos o es un discípulo de este. Yo sitúo estos cuadros que pensábamos al principio que habían sido pintados por Gabriel Rosales. En la tesis de Antonio Urquiza él los dio como posiblemente relacionados con el retablo de Gabriel Rosales. Luego me di cuenta que no podían ser lienzos los de Gabriel Rosales porque el contrato especificaba que eran tablas. Y yo le quité esta autoría, pero estoy buscando otra. Y precisamente el dato que cité antes de que Emilio Navarro, al transcribir el padrón de armas, pues habla de que un pintor que vivía entre la calle Añora, Ayora o algo por el estilo y Coronada, y que tenía 36 años, pues quizás nos dé la clave de quién puede ser, si no el pintor de ese retablo, por lo menos el maestro en el que se están inspirando para hacer ese retablo. Porque este maestro tiene una buena técnica pintando y el otro está imitando bastante en su iconografía y en su estilo este tipo de obra, ¿no? El tratamiento de la oreja, las boquitas muy pequeñitas, las caras muy redondeadas. Ese mismo pintor pinta aquí, ahora lo pueden ver ustedes, una resurrección de Cristo, pues, que está en la escalera, un gran cuadro. Pues yo creo que es el maestro o es el mismo, quizá, el que en sus primeros años está pintando esto. Pero hay bastante diferencia de calidad. Fíjense simplemente la comparación entre la Virgen, pintada con mucha seguridad y muy elegante, y el niño, que es un poco, podríamos decir, impresionista. Está pintado con cierto temblor y con poca definición. El impresionismo es un movimiento interesantísimo, pero en el siglo XVII quien pintaba como un impresionista era mal visto. Entonces, el pintor de la izquierda, yo creo que ahí hay un toque de maestro que no hay en el otro lado y que probablemente ahí no me atrevo a asegurar más porque no tengo documentación, pero aquí estamos hablando de que hay un pintor de Palma que tiene varias obras en esa misma época. También los cuadros de la capilla del Rosario en la iglesia de Santo Domingo se le pueden asociar a este pintor, y alguno que otro que ahora enseñaré que también lo tengo metido en la misma carpeta, ¿no? Y luego el último de los temas, el tema de la coronación de la Virgen, es un estereotipo muy hecho, esta idea de Dios Padre, Dios Hijo con la corona y la Virgen encima. Llama la atención el hecho de que prácticamente esta coronación está asociada al tema de la Asunción, porque esa especie de baúl es realmente un sarcófago, y estaría haciendo alusión no tanto a la coronación como a la Asunción de la Virgen. Lo que pasa es que no es frecuente esta iconografía del sarcófago cerrado. El sarcófago aparece abierto y también lo habitual en la Asunción es que en torno al sarcófago aparezcan los apóstoles. Pero en fin, el pintor este trabaja con cierta idea económica y sobre todo con un espacio muy restringido que le impide desarrollar los temas. No obstante, creo que podemos, tanto por la iconografía como por el estilo, acercarnos a este maestro que tiene algunas obras de este periodo, cuyas iconografías son típicas de estos años centrales del siglo XVII, que no voy a decir que sea Juan de Zamora porque ha aparecido este nombre en estas fechas, pudiera ser otro, pero seguramente algún día sonará la flauta y aparecerá esto, pero fíjense, por ejemplo, cómo es el asiento de Cristo, muy semejante a ese sarcófago que hemos visto. Y esta cara, no me he traído detalles del cuadro siguiente que voy a poner, pero esta cara es muy semejante a la del resucitado que tenemos aquí en la escalera. Aquí hay un pintor que está
trabajando en esta década de los 40, y que probablemente es el maestro, el inspirador del que decora el retablo. Bueno, yo no me quiero extender mucho más. Lo que quiero es felicitar al hospital por la recuperación, a Palma del Río porque están siguiendo una línea muy interesante en lo que es la protección y la divulgación del patrimonio, y espero que si seguimos investigando algún día encontremos las pistas que nos permitan concretar más la realización de este retablo. Una cosa que quiero decir es que este retablo, como hipótesis, este retablo probablemente debió llegar aquí al hospital procedente de algunos de esos otros ermitas y hospitales que se fueron cerrando, porque evidentemente esa sala, cuando se hace inicialmente, era una sala para enfermos. Y la sala esa, la primera sala para enfermos grande, se hace en 1532, recién acabada la iglesia, se hace la sala. Y eso debió estar usándose como sala de enfermos, y posteriormente, quizá en esa fecha que ponen los azulejos de 1672, debió convertirse en capilla. Y fue entonces cuando empezaron a traer retablos. Pero las catas que hemos hecho, precisamente como teníamos esa fecha, hemos visto todos los protocolos de 1672 y no nos ha parecido nada. Tendremos que seguir buscando en años próximos, porque la obra, la adaptación, el traer estos retablos debió generar algún tipo de documentación. Pero bueno, esto es lo que podemos decir sobre estas obras, y como decía anteriormente, lo importante es que se han ido recuperando. Muchas gracias. Bueno, pues